¿Cómo están estos caminos para sacar para aquí la corcha? Madre mía. Ah. Tenemos que buscar la subida, mira cómo está. Esto es mi cámara. Toda esta ya la hemos sacado. Son grandes que hay por ahí. Mira adelante, cámara. Mira para adelante. Mira qué bicho hay abajo y aquí. A ver, cámara. Ahora subimos esa agua arriba. Dios. Madre mía, mira la barrera. Súbete para arriba. Corta y sigues allí. Aquí está lo justo la carga. Menos mal que está el pito enseñado, está entre canchales. ¿Cómo está con ella? Mira por ahí para arriba. Este también lo tenemos que cargar. Ahora le ponemos... Pasa que esto está muy trillado para este que está aprendiendo. Pero el pinto está acostumbrado. Vamos para arriba, cámara. Caminos ancestrales. Aquí tenemos la primera viaje. El primer viaje, pero aquí se saca bien. Toda esta la sacamos adelante. Corta cámara. Le vamos a echar esta poca, luego arriba otra poca. Y vamos andando. Va buscando un poco más. Nosotros lo hemos hecho de toda la vida, la Gale. Ahí son muy grandes, se parte al medio, pero ahí son finas. No me las han partido ellos. Se va buscando las mañas. Listo. Oh. Vente para acá. Este lleva tiempo haciendo el bobo. Vamos, Pito, ponte. Vamos, ponte. No hay que traer el muleto porque el muleto le molesta. Lo traemos para cargarlo, ¿no?
luego agacha la cabeza y se mete, mira por dónde tiene que subir. Los cachos se le meten en el medio de la carga. Estas más anchas se van dando para arriba. Ahora vamos a subir ahí a echarle más. Corta cámara. Cuando es así que es poca carga, que vamos a meter ahí más carga encima, porque esto no pesa nada, que esto el caballo puede ir con un tope grande. Lo peor son los entrilladeros que ya habéis visto. Lo atamos con esto, con las carracas. ¿Lo ves? Con las fichas estas. Esto se le mete aquí. Y el caballo. ¿Lo ves? Y aprieta la cincha bien. Ahí tenemos las reatas porque cuando hay que cargarlos mucho, depende cómo se ande. Así que nada, nos vemos entero en YouTube.